Es un proyecto que se llama Letras por Vegachí, que se ganó Vegachí, aquí pues con el señor Mauricio Gómez, que presentó este proyecto también y fue uno de los ganadores y beneficiados de Vegachí en presentar este proyecto con el Ministerio de Cultura. Es una concertación y que tiene que ver con promoción de lectura para primera infancia y los murales, ¿cierto? En mi caso estoy haciendo la promoción de lectura, animación y promoción de lectura para primera infancia. Es jugar, divertirnos con los niños, porque no es coger un niño y obligarlos a leer. No es coger un niño y es que tiene que leer, papá, mamá, como en los tiempos aquellos con la chancla. ¿Qué dice aquí? Que hay que aprender a leer. No, es enamorarlos del libro, de la lectura, de la escritura por medio del juego, de la diversión, de la creatividad, de la imaginación. Entonces ahí donde hacemos esa promoción de lectura con ellos y que estamos viendo los resultados ahora, que los niños están enamorados de esa hora del cuento. Muy didáctica, porque esa es la idea, que sea didáctico. Y que las familias se reúnan con el niño, con sus hijos, a escuchar el cuento, a escuchar el mensaje de ese cuento, a hacer la manualidad que vamos a hacer a través de ese cuento y ver eso es muy bonito. Ver eso es muy bonito porque en la infancia de uno no le tocó. O sea, a mí no me tocó en mi infancia que mi mamá, mi papá me leyeron cuento, que me llevaran a la biblioteca, no. Pero con mis hijos lo hicimos, o sea, yo lo hice con mis hijos y eso es una experiencia muy bonita. Uno llevarlos a una biblioteca y que ellos vean un montón de libros y que les lean un cuento, una historia y que uno comparta eso con ellos y que uno también como padre de familia, como mamá, como papá, se vaya a la casa y diga, te voy a leer un cuento antes de dormir. ¿Sí? Y los niños lo piden. Y ahí es lo interesante también del programa porque hemos visto pues en el registro fotográfico que incluso ha compartido Paula en el perfil o lo que se ha compartido en la página de la alcaldía, que son los padres de familia ahí acompañando a sus hijos en cada una de las actividades. Así es, y ese es también como el objetivo, ese es el objetivo también, de que se reúna la familia. También estamos haciendo tomas barriales, letras por Vegachí, y uno del objetivo es ese. Eso te iba a preguntar, precisamente hasta qué zonas ha llegado este proyecto tan bonito. Ha llegado muy lejos, yo creo, ya me conozco todas las veredas de Vegachí. Creo que me falta conocer uno, que queda más muy lejos, no sé. El Porvenir. No, yo ya fui al Porvenir. No, ya fue la más lejos. No sé, hay uno que me falta, La Unión. Me falta ir a La Unión, pero he ido a todas las Caminar hora y media, no se preocupe. Bueno, sí, es que esa es la que me falta porque no he caminado. Ha ido a todas las veredas en este momento, Letras por Vegachí. Ha ido a todos los rinconcitos de las escuelas a estar con los niños. Y llegar y que ellos siempre esperan el juego. Ellos siempre esperan que me he unido con más tesos. Un castillo. ¿Cierto? El brinca. Y hay momentos que el castillo no llega. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué es esto? Entonces yo les digo, sorpresa. Es una sorpresa. Y yo les pongo eso mágico y la hora del cuento. Y cuando ellos ven eso, se les olvida castillo, se les olvida el brinca, aunque a ellos también les gusta eso. Pero es un momento mágico. Y eso es una experiencia muy bonita, uno llegar al campo y trabajar con los niños la promoción de lectura. Llegar a los rincones también de los barrios y que ya los niños se van dando cuenta qué es lo que está llegando y son felices. Son felices cuando empieza la hora del cuento, empieza la historia y ellos se quedan sentaditos a escuchar, a participar, muy atentos. A mí me dice la compañera con que yo trabajo, con Claudia, que ella es de la ludoteca, ella me dice, Paula, no sé usted cómo hace para que estos niños se queden quietos.
Y ellos con todos los juguetes que hay alrededor y quedarse solamente ahí escuchándola a usted y mirándola, yo no sé, la verdad no sé Dios qué gracia ha puesto en mí para que los niños escuchen ese cuento, la historia, se lo disfruten, ellos hacen preguntas, hablan y bueno, y aprenden también. Ahorita nos mencionabas que Mauricio precisamente fue el encargado pues como de elaborar todo este proyecto tan bonito. Mauricio, qué bueno conocer, porque Mauricio se ha encargado de traernos muy buenos proyectos al municipio de Vegachí, agradecerle por eso, resaltar el trabajo que está realizando en beneficio de nuestra comunidad. Pero hoy que estamos hablando de Letras por Vegachí, ¿cómo surgió la idea de este proyecto o qué pensabas cuando estabas planteando esta estrategia? Bueno, la estrategia de Letras por Vegachí está en el plan de desarrollo de nuestro alcalde Ulilo, el plan de desarrollo de Vegachí, un proyecto de todos, hagámoslo juntos, pero está enunciada, está como una idea, como si fuera, venga, que es que nos tenemos que sentar a planear esto. A mí siempre me ha gustado mucho la lectura. Y a mí cuando el alcalde me mencionó, yo inmediatamente me imaginé una cantidad de cosas. Uno dice Letras por Vegachí, solamente se imagina los libros, pero realmente a mi cabeza vinieron una cantidad de componentes que podrían ser letras. Entonces me imaginé los murales, que ya han podido ver algunos de ellos, que es la iguana. Yo le digo cariñosamente la lagartija del Parque Lineal y me regañan, no, eso es una iguana, no, para mí era lagartija porque le digo con cariño. Está el puma ese gigante que hicimos, ya hicimos un mural en el tigre, vienen muchos otros murales. Yo me imaginé también diferentes formas de leer, porque la gente no lee solamente cogiendo un libro, sino que hay diferentes formas de leer. Uno de ellos es los murales, otro de ellos es el repentismo. ¿Qué es el repentismo? El repentismo es la trova. Y la trova tiene un componente muy, muy fuerte en Colombia, que es el hip hop. El movimiento hip hop con su componente musical, que es el rap. Entonces ya hemos hecho aquí con los muchachos 3 batallas que ellos lo llaman batallas de gallos. ¿Y por qué el hip hop? Es porque Letras por Vegachí quiere nutrirles a ellos el vocabulario para que puedan expresar mejor su arte. Y en rap y en trova sí que se necesita vocabulario, sinónimos, antónimos, cómo responderle al otro. Entonces mi queja con ellos era, bueno, ustedes solamente saben groserías para responder, pero hay muchas formas de responderle al otro con el español, que es una lengua tan rica, que es un idioma tan rico, con miles de palabras que ustedes pueden utilizar que riman con miles de cosas. El rap, entonces ahí en el repentismo tenemos otro componente. La promoción de lectura, importantísimo. Promoción de lectura enfocada a la primera infancia. ¿Por qué? Porque es más difícil enseñarle a leer al joven que al niño. Porque el niño te aprende a través del juego, así como decía Paula ahorita, te aprende a través de la lúdica, te aprende a través de las imágenes. Incluso hay libros que vienen con imágenes y contacto. Viene la pelucita, viene el carrasposito y el niño aprende desde sus sentidos, diferentes sentidos a leer, diferentes formas de leer. Ese es Letras por Vegachí. El concurso municipal de poesía y cuento es otro de los componentes, ya es como el tema premiado, y ahí son muy importantes los maestros y los padres de familia. Hay niños que tienen millones de historias que contar, millones. Ellos cuentan la historia y nosotros los subestimamos, nosotros no pensamos que ellos pueden contar historias y que pueden tener una imaginación literaria, y el niño por definición tiene imaginación literaria, solo que hay algunos que no saben escribir y uno lo ve por ejemplo en los dibujos. El niño te puede contar todo sin necesidad de leer, de escribir un libro o escribir un cuento. El niño con un dibujo te puede contar toda una historia, y eso es lo que hace por ejemplo Letras por Vegachí. Tiene un componente de manualidades, tiene un componente de actividades lúdicas que también se engranan esto no es al aire, esto no nos lo inventamos nosotros, esto se engrana con un proceso que se llama Leer es mi cuento, que es el Programa Nacional de Lectura y Escritura. Ese programa nacional muchas veces los municipios se quedan sin hacerlos, pero los programas que el Ministerio de Cultura hace es para ejecutarlos. Y talleres de escritura creativa.
Esos talleres, como ya lo dijimos, estamos enfocados en primera infancia con la promoción, y en la población joven y adulta tenemos el tema de la escritura creativa. A ver, en literatura hay muchas cosas. En literatura eso es un mundo y por eso la gente pues se especializa en esto. Inclusive tenemos dos en la alcaldía que son filólogos, tenemos a David y a Laura, que son dos filólogos vegachienses, y que, digamos, en este contexto Laura de Letras por Vegachí nos ha aportado en el tema de los talleres de escritura creativa. Hay pocos, muy pocos se le miden a estos talleres porque son densos, son de estructura literaria, son de la estructura del cuento, del ensayo, la estructura de la poesía es compleja, pero esto ya es un cuento más avanzado. Entonces, bueno, quieren joven, al joven ya uno no le acepta el dibujo, ya al joven no, usted ya con crayones no, venga, siéntese y escriba. Y entonces en esa escritura usted puede ser coherente, puede tener un orden, y por eso existen reglas en el mundo literario. Entonces ese es otro de los componentes. Miren el proyecto tan grande que es, y además que tenía un componente rural muy fuerte. Entonces el más fuerte es el tema de la promoción de lectura de primera infancia, y como ya lo dijo Paula, hemos visitado yo creo que más de 20 escuelas con la promoción de lectura. Llegamos a escuelas donde las colecciones estaban guardadas, no porque, digamos, el maestro no tuviera la intención de hacerlo, sino porque los maestros no tienen esa competencia. Entonces mire que ya vamos encontrando ciertos puntos en que hay falencias en el sistema o en el Sistema Nacional de Lectura y Escritura, o más bien el Programa Nacional de Lectura y Escritura, y es en los maestros. Los maestros para nosotros son aliados fundamentales en este proceso, y ahí es cuando entra otro proceso, otro proyecto adicional a letras, y es el de formador de formadores. Queremos formar a los maestros en promoción de lectura para que esas colecciones, porque llegó a todo el país esa colección de Leer es mi cuento, ellos la saquen y la utilicen. Quizá de pronto la magia la aprenderán en el camino, pero en sí los maestros sí son fundamentales para llegar a esa Colombia profunda y a esa ruralidad en la que queremos cerrar ese tipo de brechas. Para eso estará Paula, para hacerles ese acompañamiento y esa asesoría. Esto es un piloto y pienso que pues hemos superado las expectativas. Este proyecto, para que tenga una sostenibilidad en el tiempo, tiene que convertir en política pública de la administración, y más de la administración, de municipio. Entonces, este proyecto como política pública va a tener una especie de sostenibilidad. Obviamente no sabemos qué van a venir en los próximos gobiernos, pero mientras tanto esperamos mantener el programa durante los 2 años siguientes que quedan de este gobierno, y el proyecto como tal va hasta el 15 de octubre. Después del 15 de octubre pues cerramos con el Ministerio de Cultura, pero vamos a seguir haciendo actividades del programa, porque es que el programa es del municipio, no del ministerio. Entonces esperemos tener como un pequeño impulso con algunos otros proyectos que estamos haciendo para poder nutrir las actividades de Letras por Vegachí y no dejar de atender a nuestros niños, que ellos se van a quedar esperando y a ellos no les importa si hay mucho papeleo, si no tenemos plata, ellos van a seguir esperando su promoción de lectura. Este proyecto fue presentado al hacer la AC. La hacer la AC es el tema de asociación de bibliotecas de la América Latina y el Caribe. O sea, este proyecto ya se presentó a una convocatoria internacional. Y les cuento que ya estamos en segunda fase, o sea, pasamos 2 filtros, que es muy difícil porque normalmente se lo gana Medellín y Bogotá, que tienen las redes de bibliotecas más grandes, pero pasar este filtro, que esta convocatoria se llama Iberbibliotecas, es digamos, un brazo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y esperamos, si nos ganamos este proyecto, son $10.000, el proyecto vale $10.000. Con esos $10.000 aseguraríamos que el proceso siga sin problemas en 2022. O sea, pasaríamos diciembre, haríamos algunas actividades en diciembre, obviamente con los niños, cantaríamos las novenas, y si el proyecto es viable porque nos dan la respuesta en octubre, tendríamos plata con que trabajar en 2022 de manera holgada. O sea, no digo que no podamos trabajar, pero cuando uno tiene la plata, que tiene con qué pagar el transporte,
el refrigerio, que tiene con qué pagar, por ejemplo, recursos didácticos. Nosotros llevamos casi, creo que mal contado, unos 2.200.000 pesos en solo materiales. Y uno dice, uy, ¿cuánto papel globo se puede comprar con eso? Pero hágame el favor, o sea, mucho material se necesita para trabajar con los niños porque siempre hay que llevarles algo nuevo. Entonces, ahí les tengo esa perlita. Letras por Vegachí, ya lo conocen en América Latina y el Caribe como un proyecto de gran impacto y que conecta la ruralidad y que además disminuye las brechas entre todos los servicios culturales que hay concentrados en el casco urbano y los descentraliza. Quizá eso sea el mayor atractivo del proyecto. Qué bueno, Paula, que nos cuentes precisamente esa experiencia personal, o sea, un día antes de la actividad, ¿cómo planea Paula esa actividad? Sí, ¿Cómo vale. termina la historia? Se para frente al espejo. Exacto, ¿cómo hace? cuéntenos. Y ensayo, no, es verdad. Se acuesta tarde, se levanta temprano, mucho A voleo. los de la casa le toca escuchar el cuento unas 100 veces. 100 veces porque me siento, cojo el libro, lo leo y si tengo que hacer voces, lo hago. Que el pajarito, que el pollito, entonces cómo lo hago, cómo muevo la voz, bueno, sí, ensayo mucho, o sea, preparar un día para otro es difícil, pero se viene preparando como una semana antes. O sea, hoy termino un cuento y ya tengo que pensar para el otro miércoles o ya está listo el otro cuento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué manualidad voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cómo me lo voy a imaginar para que los niños lo entiendan? Porque no es fácil llegar con los niños o con los niños con palabras tan técnicas, ¿cierto? Como las palabras más de la universidad y ellos no van a entender. Tenemos que llegar y ponernos al nivel de ellos para que ellos puedan entender, ¿no es cierto? Cuando uno le habla a un niño, uno no le puede hablar así, uno tiene que agacharse, ponerse en el nivel de ellos y mirarlos. Entonces, así mismo es el lenguaje que uno tiene que manejar en esta promoción de lectura con ellos. Y además de eso, Paula, que los niños también entonces empiezan después de escucharla usted, empiezan como a imaginarse en otras cosas y ya cuando pasan a ese recurso didáctico o a hacer esa actividad didáctica, plasman en el papel otras cosas diferentes a lo que había en el cuento, ¿cierto? Sí, ellos lo plasman, o sea, desarrollan más la imaginación. Uno les dice más o menos unas bases de lo que van a hacer en el momento, cuando resultan haciendo otras cosas maravillosas, o sea, que uno dice, wow, o sea, ni lo pensé yo ni yo me lo imaginaba así. Los niños, y yo les digo algo, los niños de rurales, de las veredas, son niños mágicos y maravillosos que usted dice, no, pues los niños del campo, ¿cierto? No van a estar muy atentos, no, son los más atentos, son los más felices en disfrutar este proyecto, son los que tienen más imaginación, preguntan más, hacen más cosas, son más creativos y no. Cada día, pues, muy bonito este proyecto con ellos. El proyecto Letras por Vegachí no es un proyecto suelto, es un proyecto que articula desde la biblioteca pública, nuestra biblioteca pública, nuestra biblioteca pública tiene varios programas de extensión bibliotecaria. Uno de esos programas de extensión bibliotecaria es Letras por Vegachí, pero Letras por Vegachí está encima de la biblioteca. Entonces ponemos a Letras por Vegachí encima y tenemos a la biblioteca como una extensión de letras, o sea, del programa municipal de lectura y escritura. Entonces, este programa de bibliotecas itinerantes se conecta como otro engranaje en este gran programa de promoción de la lectura y el libro en el municipio y detona un tema importante y es conectar a la vereda con su patrimonio inmaterial, con su memoria, con sus usos, con sus costumbres, con sus formas de ser y hacer. Este programa se presentó una convocatoria normal como las otras al Ministerio de Cultura. Son 600 bibliotecas a nivel nacional. Este programa ya lleva 3 años, nosotros fuimos beneficiarios este año. En Antioquia hay 150 de las 600 bibliotecas itinerantes están en Antioquia y pues Vegachí fue elegido.
elegido no solamente porque, ay, venga, démoselo a Vegachí, sino porque el 5, que es una comunidad tan unida, a través de pues, procesos de liderazgo con el profe Edwin, aquí aprovecho pues para darle un saludo a Edwin si nos está viendo, que le chismoseen. Este proyecto convocó a la comunidad y los unió en pos de la lectura, pero otra vez sale la misma concepción, las diferentes formas de leer, las diferentes formas de hacer. Entonces el Ministerio de Cultura realizará un acompañamiento para la construcción de la biblioteca. La gente nos decía ya, la construcción, 3 pisos, 2 pisos, no, es la construcción del imaginario de la biblioteca, o sea, ¿qué quieren ellos de la biblioteca? Y ahí, obviamente, Letras por Vegachí y la promoción de lectura se unen tranquilamente, o sea, el programa que hicimos en el 5 el miércoles fue maravilloso porque mientras Letras por Vegachí estaba haciendo la promoción, lo hizo enfocado, y eso es lo bueno de Letras por Vegachí, puede, digamos, articular desde la lectura, que lo es todo, cualquier tipo de situación. Entonces, en este caso, los niños estuvieron haciendo un proceso de lectura con, ¿cómo se llama el cuento? La calle es libre. La calle es libre. La calle es libre es un grupo de ciudadanos niños que querían un espacio en su comunidad y lucharon hasta que lo obtuvieron, ¿cierto? Se unió la comunidad, los niños se unieron a la comunidad a través de la biblioteca pública, de la lectura y una cantidad de agentes y de fuerzas vivas del lugar donde vivían, y así hicimos con los niños. Se les hizo la promoción de lectura y se les motivó. Ellos hicieron en carteleras cómo querían la biblioteca. Entonces hubo nombres de biblioteca como Policarpa Salabarrieta, otro grupo de niños la bautizó Tupac Amaru. A mí me sorprendió ese nombre porque Tupac Amaru no es muy mencionado y mucha gente no lo conoce. Ese es un indígena pues que desmembraron los españoles, porque una vez cuando llegaron los españoles, cogió la Biblia y la tocaba, y él decía, ¿para qué era esto si yo no comprendo el lenguaje de ustedes? Pero que los niños de una vereda mencionen que quieren llamar a su biblioteca Tupac Amaru, da mucho que hablar, y bien, de sus profesores, porque les están enseñando historia y les están enseñando cultura. Y por otro lado, la imaginación que ellos tienen. Entonces uno se lo imaginaban con un cuarto de juegos, con una red de internet, con sus computadores, obviamente con sus colecciones bien organizaditas, y esto da fe de que ellos están esperando y que necesitan la biblioteca. Y les doy otra perla para que se añadan ahí. El programa de bibliotecas itinerantes va a ser el detonante de la creación de la red de bibliotecas del municipio de Vegachí. Y les doy un dato. Muy pocos municipios, creo que 2, por fuera del área metropolitana, tienen red de bibliotecas. Son muy poquitos. Así que red de bibliotecas. ¿Vamos a tener bibliotecas por todo Vegachí? Sí, ¿o qué? entonces, la primera biblioteca que vamos a crear por acuerdo municipal va a ser la biblioteca del 5, desprendida de la biblioteca itinerante, porque el proceso de biblioteca itinerante hace que la comunidad se apropie de la biblioteca. Y vamos a crear otras 2 bibliotecas, una en el corregimiento del Tigre, que ya existe, la vamos a reactivar y la vamos a crear por acuerdo municipal. Entonces allá hay una colección muy interesante en el Tigre que la vamos a reactivar y le vamos a dar pues todo el acompañamiento. Aprovecho darle las gracias a la mina La María, que ha estado muy interesada en financiar el proyecto de la Biblioteca del Tigre, y que ahí estamos en conversaciones con ellos para que nos ayuden a reparar el techo. Muchas de las para poder habilitarla hay que habilitar el tema físico. Tiene una colección envidiable, o sea, yo encontré libros allá, a mí me gusta mucho Julio Verne, yo encontré libros de Julio Verne que no me había leído, y yo este libro existía, entonces, hasta me dieron ganas de traérmelo, pero bueno, cuando lo organicemos lo presto. Y vamos y tenemos, y esto es otra sorpresa para la comunidad de Vegachí, empezamos un proyecto en primera fase que es la construcción de una biblioteca nueva, nuevecita, con dotación nueva, con todo en el sector de Casa Viva. Ahí al ladito donde queda el CIC, donde hay una bloquera, ahí es el terreno como que destinamos y le mandamos al ministerio, y porque vemos un potencial muy grande de crecimiento de esa zona en el tema urbano y en el plan de ordenamiento territorial, el esquema de ordenamiento territorial que en estos momentos se está
consolidando y que pues están circulando en la comunidad para que se apruebe y para que se valide. Muy pronto lo vamos a tener, ese instrumento de planificación. Allí esa zona va a estar urbanizable y va a ser una comunidad muy grande. Además que ahí en la vuelta de la Quesera vamos a tener el intercambio vial de la carretera, entonces va a ser un sitio muy concurrido y va a ser un sitio, digamos, de una expansión urbana muy interesante. Eso fue una de las justificaciones para construir la biblioteca ahí. Es necesaria, es una biblioteca que vale alrededor de 850 millones de pesos sin dotación, y más la dotación serían unos 1.050 millones de pesos, y esperamos que el Ministerio de Cultura nos pare bolas. Estamos haciendo gestiones también con la Embajada de Japón, que otorga bibliotecas cada año en el territorio nacional, y eso va a consolidar más y más el tema de las letras por Vegachí, el programa municipal de lectura y escritura. Ojo, son varios componentes que no tienen cualquier municipio, muy pocos municipios lo tienen. Una vez les digo acá, para mí que me gusta tanto la lectura, Y así señala ahí. y así, Aprendan. usted no tiene cómo viajar en este momento, no tiene ojalá, les deseo a todos que tengan plata con que viajar por todo el mundo, pero yo he conocido el mundo a través de las letras y no he salido de este bendito departamento, solamente una vez que fui a Bogotá. No he salido de este bendito departamento y conozco todo el planeta. ¿El planeta con qué? En las historias, porque es que las historias son viajes. Los autores nos transportan en sus letras a viajes fuera de este mundo, literalmente fuera de este mundo. Viajamos a otras galaxias, a otros planetas, viajamos a otros países, montamos en elefante, montamos en globo, nos persiguen los aborígenes, nos naufragamos en el mar, nos enamoramos, nos desenamoramos, vemos la guerra de cerca. O sea, la lectura es la mejor forma de viajar por todo el mundo, y tiene una gran ventaja, es que usted mismo se imagina la historia. La película no se la cuenta. Y yo que pensaba que era que Mauricio había estado en la Segunda Guerra Mundial, que la contaba con una apropiación. Bueno, Paula, si un padre, familia, sabemos que nuestras madres están por allá viendo este programa y dicen, yo no sabía ese programa, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo llegar a ser parte de Letras por Vegachí? ¿Dónde voy? ¿A qué hora me acerco? Cuéntenos todo. Estamos haciendo la hora del cuento en el Parque Lineal los miércoles a las 4 de la tarde, hora del cuento, hora de diversión, hora de jugar, hora de estar en familia. Allá los esperamos todos los miércoles a las 4 en el Parque Lineal.